Bien, les quiero mostrar este libro. Se llama El éxodo venezolano entre el exilio y la emigración. No sé si llamarlo exilio o emigración o migración. Esto nos va a explicar uno de los autores, que es José Keklin. ¿Cómo está, José? Muy amable, ¿cómo está usted? Bien, él ha escrito este libro junto a Joaquín Eguren, que es uruguayo, ¿verdad? Sí, pues radica muchísimos años. Y que han investigado ese tema de la migración de habitantes o ciudadanos venezolanos por muchos factores que han venido acá a nuestro país y a muchas partes de América o del mundo, podemos decirlo. Efectivamente, ¿no? Digamos, una de las causas que normalmente dan como razón los venezolanos es que la situación económica, política, es social. fatal, ¿no? La falta de alimentos, que llega hasta el 40% de escasez de la canasta alimenticia, la falta de medicinas, la violencia. Venezuela es uno de los pocos países que no está en guerra, pero que tiene una tasa de muertes violentas altísima, ¿no? Claro. Solo en América Latina está por debajo de El Salvador o Honduras, que son países muy violentos. Y también ellos tienen partes de migración hacia el norte. Hacia el norte. La mayoría de países se van hacia el norte, como el sueño americano, Estados Unidos, cruzan frontera con México, pero en el caso de Venezuela se ha tirado más hacia el sur. Digamos que otra razón, perdón, antes que se me vaya, es que se dice menos, pero también lo dicen los venezolanos, es este desmantelamiento de las instituciones que deberían garantizar una vida digna, que deberían garantizar los derechos de las personas, como la libertad de expresión, la libertad de tránsito, la libertad de protesta, ¿no? Entonces, todas estas instituciones como la Defensoría del Pueblo, la policía misma, las oficinas políticas como un Congreso, prácticamente han sido copadas y desmanteladas por un régimen donde en vez de proteger al ciudadano en sus derechos fundamentales, también están pues empeñadas en una actividad de perseguirlos más bien, ¿no? ¿Cuándo empezó este exilio o emigración, éxodo, como llamarlo, de venezolanos? Mire, así en mayor cantidad. Sí, los últimos 5 años, pero sin embargo se agravó esto cuando Maduro asume el poder, ¿no? El 2012, el 2015, el Perú cierra con 12.000 venezolanos. 12.000, que era 2015, sí, claro. 2015, 2016, ¿no? El que 2017, era finales del gobierno de Ollantumala. Sí, y digamos primera parte de Kuczynski. 2016 terminamos alrededor. Me imagino que mucha gente de Venezuela, cuando era gobierno de Ollantumala, no quería venir al Perú. Exacto, ese es un buen tema, ¿no? Sí. El 2017 cerramos con 100.000 venezolanos. Y este 2018 hemos cerrado con 450.000, poco más de 400.000. Y son un promedio de 3 millones más o menos lo que dice el libro. 3,5 millones de venezolanos que han salido en los últimos 5 años, que representa entre el 10 y el 15%. Es una cosa bastante particular porque son 3,5 millones en 5 años, no es poca cosa, ¿no? Entonces el aparato productivo, la burocracia estatal se ha visto afectada porque inclusive los empleados públicos no renuncian, sino sencillamente abandonan su puesto de trabajo, ¿no? Porque tampoco hay trabajo. ¿Y el sueldo cuánto es, por ejemplo, en Venezuela en estos momentos para que decir, oye, no me conviene estar acá en Venezuela, me voy a otro país? Esa es una de las razones por la cual explican los venezolanos que salen de su país, ¿no? Hasta el año pasado el sueldo era de $8. $8, no está en 10. No, pero de $8, solo $2 era en efectivo. Y el resto era en un cestatique o en alimentos que el Estado distribuía, ¿no? Entonces, imagínese usted que tenga una enfermedad o que tenga un accidente, ese dinero no alcanza para nada. Entonces, una de las razones es la económica por la cual salen los venezolanos, ¿no? Y yo te quería preguntar, por ejemplo, cuando vienen los venezolanos acá al Perú, muchos critican el tipo de gente o de clase social que viene al Perú. Porque no solamente viene el profesional, el trabajador, también viene, se puede llamar lumpen, la gente que roba, porque se ve gente que roba acá, que son venezolanos, están en mafias. ¿Qué tipo de gente viene hacia el sur? Porque yo sé, tengo entendido, hablando también con un periodista español, que por ejemplo en Estados Unidos van también los millonarios venezolanos. Sí. Paran en Estados Unidos, en la zona de Boston, por ahí, pero acá el Perú... Habría que distinguir dos cosas, ¿no? Primero hay una cosa ahora en la teoría migratoria que se llama los flujos mixtos, ¿no? Los flujos mixtos son aquellos migrantes económicos, es decir, todo aquel que abandona un país por razones económicas. Claro. Luego hay los migrantes políticos, que son los refugiados.
Y en todo esto también entra de contrabando, por llamarlo de alguna manera, sí, pues. gente que de alguna manera no ha tenido o se ha dedicado a actividades delictivas. Entonces estos flujos mixtos son un poco de todo y es dificilísimo distinguir uno de otro, ¿no? Quién es refugiado, quién es migrante económico, quién tiene en peligro por razones políticas su vida y quién se ha movido en actividades delictivas. Es muy difícil saber, no es posible saberlo. Además, la situación de Venezuela ayuda a esa complejidad porque resulta que el costo de un pasaporte es carísimo. Sí. 2, sacar un pasaporte por lo bajo cuesta $3.000, $3.500. 3, solo la cita demora un año. Entonces, cuando uno no tiene pasaporte, migra con un DNI, pero el DNI no es un documento para movilidad internacional, entonces es dificilísimo saber distinguir quién es quién. 1, 2. En esta situación de migración venezolana, que ha sido muy rápida y en tan poco tiempo, más o menos, como está en el libro, se pueden distinguir 4 fases, 4 olas, 4 momentos de esta migración, ¿no? Hay una primera ola migratoria venezolana, que es aquellos grandes profesionales. Los que llegaron en el año antes de 2015. Sobre todo ¿no? son grandes tecnócratas, claro, de las grandes empresas petroleras, de las grandes multinacionales. Y comunicaciones también, creo. Sí, que van, digamos, siendo hostigados por el régimen bolivariano, chavista, y sencillamente se recolocan en grandes multinacionales del primer mundo. Okay. Digamos, esa es la primera parte. Sí. Luego hay una segunda ola migratoria, también producto de un hostigamiento chavista, en el cual los grandes empresarios capitalistas, dueños de canales de televisión, de granjas, de fábricas, en general gente que tenía un capital invertido ahí, que viene siendo fastidiada, hostigada, con impuestos, con investigaciones. Entonces ellos recolocan su capital en países donde le dan cierta garantía jurídica, cierta estabilidad, ¿no es cierto? Esa es la segunda ola migratoria. La tercera ola migratoria son aquellos ciudadanos que no son grandes tecnócratas ni tienen grandes capitales, pero sí tienen alguna profesión, digamos, expectante, pero sobre todo también tienen la doble nacionalidad con algunos países europeos. Entonces, descendientes de españoles, de portugueses, de italianos, gente que por alguna razón pues, tiene doble nacionalidad. Entonces ellos muchas veces terminan yéndose a Europa, porque el abuelo pues, que vino a Venezuela a poner una pizzería, ahora es el nieto que regresa a Italia a poner la pizzería, ¿no? El español que fue a poner una panadería, ahora es el nieto que va a España a poner la panadería, ¿se entiende? ¿No? Sí. Y luego aprovechan para estudiar, por supuesto. Claro. ¿No? La cuarta ola migratoria, y hasta se puede dar de una quinta, son aquellas personas empobrecidas que lo único que tienen es su profesión para trabajar y a veces la tienen o no la tienen de calidad, y que inclusive no tienen la doble nacionalidad, no tienen ni el dinero suficiente para costearse un pasaje, un billete de avión, y tienen que venir en buses. En bus, hasta caminando. Ya esa es una quinta ola, ¿no? Vienen en buses o en avión hacia el sur, ¿no? Porque no tienen esta doble nacionalidad. Entonces, esa es esta cuarta, quinta ola que ha llegado al Perú. De todos modos, es una ola migratoria en el cual hasta un 60 o 70% está calificada, tiene un grado, un título de técnico, y es ahí que el Perú, el Estado peruano, tiene un gran reto de construir una política pública de manera que podamos aprovechar esas calificaciones. Yo quiero entrar en ese detalle en un rato, por ejemplo, pero primero te quiero preguntar, ¿qué países del sur de Venezuela tiene políticas de inmigración más fáciles para los venezolanos? Sin duda la Argentina, ¿no? La Argentina y en menor medida Chile son países de una larga tradición migratoria, ¿no? Argentina es un país... Que hay mucho migrante de todos lados. Había una broma que decía, ¿no?, que los peruanos descendemos de los incas, los mexicanos descienden de los aztecas y los argentinos descienden de los barcos, ¿no? Decían para dar cuenta que efectivamente pues, son una grande... Entonces es un país que tiene una política migratoria de avanzada. Nada más usted pisa suelo argentino y tiene derecho a la salud universal. Casi es un mero trámite que le reconozcan sus grados y títulos. Y habían hasta políticas de asignar tierras, ¿no es cierto?, a los migrantes europeos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, los italianos. Perú no ha sido un país de destino, ¿no? Perú ha sido un país más bien de expulsión, ¿no? Y en los últimos años se ha convertido en un país de tránsito, sobre todo de dominicanos, de haitianos que iban al Brasil o a Chile, los dominicanos. Pero no hemos tenido una tradición de recibir migrantes, sobre todo en el siglo XX, ¿no? No estamos acostumbrados. Por tanto, nuestra política migratoria tampoco ha tenido que legislar sobre algo que no existe. Claro. ¿Me entiendes? Entonces,
Es cierto que nos ha agarrado con un pie atrás la política migratoria. Han tenido que inventarse un PTP sobre la marcha, Claro. ¿no? Han tenido que acoger a los niños venezolanos para el colegio haciendo malabares. Recuerde que el 14% de los migrantes venezolanos son niños y jóvenes que están en edad escolar. Claro. Y en el colegio sufren mucho racismo, mucho bullying, mucha discriminación, mucho acoso de los profesores y de los alumnos, ¿no? Sobre todo las niñas reciben muchísimas cosas. Hay un gran problema ahí por trabajar con los jóvenes venezolanos para integrar, porque para un joven el primer mecanismo de integración en su nueva sociedad es la escuela, es el lugar donde va a socializar con unos nuevos valores societales, ¿no? Y otro mecanismo para el adulto de integración es el empleo. Claro. Entonces, si no integramos con un empleo decente y de calidad, siempre los tendremos en las calles y además formando pequeños guetos, ¿no? Entre ellos, con una solidaridad entre ellos. San Juan del Urigancho hay un gueto, me dicen también. Claro, porque porque es lo normal que cuando hay un ataque ellos se agrupen. Probablemente nos pase a los peruanos afuera también, ¿no es cierto? Sí. Cuando somos segregados, discriminados. Claro. Exactamente, nos juntamos, o en Chile, en la Plaza de Armas de Chile, los peruanos hacen pequeños guetos. Entonces, hay un gran reto. Al no tener una tradición migratoria y no tener una legislación migratoria, entonces tenemos dificultades para integrar este flujo migratorio. ¿Y cómo puede ser el reto social de las costumbres que vienen los venezolanos acá al Perú? Y también existe por parte de los peruanos una especie de rechazo. Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es mano de obra muy barata, puede ser más calificado que el peruano, trabaja mucho más, y el peruano ya, uno va a un restaurante, ve a un venezolano que te atiende y dicen, este me atiende mejor que el peruano. Existe esa parte ya de rechazo a los peruanos. Se ha visto por redes sociales también peleas en los buses de venezolanos, sí, o venezolanos que quieren entrar y no dejan comer y se terminan peleando. ¿Qué pasa? ¿Puede llegar a haber una convulsión de los peruanos hacia los venezolanos, de repente en la zona más pobre, de repente porque están quitando el puesto de trabajo? Bueno, por las razones económicas que ya hemos mencionado, Sí. El venezolano se está asentando también en barrios violentos o en barrios, digamos, donde es más difícil una convivencia y tienden pues a agruparse y defenderse. Una de las principales razones por la cual hay cierto rechazo y cierta discriminación es el mito de que el venezolano le estaría quitando empleo al Perú, ¿no? Pero las cifras pueden desmentir este mito. Y hay otro mito, ¿no?, que las venezolanas le quitan los esposos. Los robamaridos. Los robamaridos, ¿no? ¿Verdad? Pero vamos por partes, Ya, ¿no? Digamos, formalmente hablando, hay un poco menos de 15.000 contratos registrados en el Ministerio de Trabajo. Contratos formales Ya. en empleos formales. Entonces estamos hablando de 14.000, 15.000 contratos registrados para una PEA en Lima que son de 5 millones, 6 millones de... No es nada, ¿no? Es nada. Y en el Perú la PEA, la población económicamente activa, son 17 millones, ¿no?, de gente trabajando, buscando trabajo. Frente a 11.000 o 14.000 contratos no significa nada. O sea, en ese sentido, que estén robando, parece ser que las estadísticas no acompañan ese argumento. Donde sí pudiera existir, digamos, algún análisis, es que en el mundo informal, efectivamente, el venezolano se incorpora al mundo informal, aún siendo calificado porque tiene un problema de reconocimiento de grados y títulos, y es ahí, en estos empleos de poca calificación y de poca remuneración, donde el peruano y el venezolano estarían compitiendo por estos empleos. Pero bueno, Es la mano de obra más barata. más barata, menos calificada, Claro. y que tiene menos renta, digamos, De la ¿no? construcción, En la albañil, construcción, albañil. servicios, Claro. en hoteles, en restaurantes, venta de celulares. Claro. Es ahí donde... Pero mire usted, en los años 90, 2000, Chile se llenó de nanas peruanas, ¿no? Y nanas y mujeres peruanas, probablemente muy En calificadas. los 80 también muchos peruanos viajaron a Venezuela. Exactamente, ¿no? Pero en el caso de Chile, por ejemplo, que se ha analizado mucho, Ya. iban las peruanas y rompieron ese mercado porque se les pagaba la mitad con una jornada laboral de 12, 14 horas, cama adentro, sin permiso, Y ellos enviaban las remesas. a sus familias, ¿no? Y entonces las chilenas que se dedicaban a ese empleo de ser nana, es decir, de atender a los niños, de atender las labores del hogar, se vieron desplazadas por las mujeres peruanas que fueron a copar ese mercado, ¿no?
Evidentemente las argentinas, las chilenas protestaron, pero es que nos movemos en una economía de libre mercado, ¿no? No, digamos, mercado, claro. Si uno acepta la libre oferta y demanda en el mercado, también uno, digamos, el empresario le conviene esto, claro. ¿no? No es lo mejor, pero bueno, la economía más o menos libre funciona de ese modo, ¿no? De todos modos, creo que nos falta trabajar como Estado la integración y desarrollar más un mercado laboral. Claro. Además, recuerda que el mercado laboral peruano, el 75% es informal. ¿No? Sí. Entonces, sin contrato de trabajo, sin jornada de trabajo, sin beneficios sociales, y lo sufre tanto el peruano como el venezolano. Entonces, yo creo que es un mito, y no es tan cierto eso de que le quita empleo. Yo creo que más bien el mercado informal se está saturando y no es un problema del migrante o el peruano, sencillamente es un problema de la economía peruana, ¿no? Claro, la empresa que también... Una última pregunta, por ejemplo, ¿cómo se hace los venezolanos que están acá en el Perú para enviar el dinero que ellos tienen por su trabajo? Porque a veces ganan 50, 60, 70 dólares, que es mucho, y pueden mandar y pueden vivir con 300 soles, 400 soles Sí. acá. Si tienen un sistema bancario capturado por el Estado de Venezuela, debe ser un mercado negro. ¿Cómo hacen los venezolanos? Primero habría que ver que el migrante, sea quien sea y en cualquier país del mundo, y eso puede Aparte, pasar... el migrante ya no viene solo, creo que viene con toda la familia. Pero sea el migrante que sea en cualquier parte del mundo, inclusive los peruanos, Sí. el migrante se autoimpone unas condiciones estoicas para sobrevivir. Sacrifica mucho. Claro. No come comida de calidad, no se viste Come 2 veces al día. Come 2 veces al día porque tiene un proyecto y está obligado a enviar remesas. Se autoimpone unas condiciones muy austeras para enviar. Eso le pasa a un peruano cuando va a otro país y tiene que mandar a la familia. Entonces eso no es un asunto solo de los venezolanos, ¿no? Cuando yo he ido a visitar migrantes peruanos en Buenos Aires, vivían en unas literas que parecían un campo de concentración nazi, ¿no? 5 pisos de camarote. Porque justamente uno se impone unas condiciones muy duras para sobrevivir, ¿no? Y eso pasa también con... Ellos envían, todos envían remesas para empezar, porque todos han dejado familia, han dejado esposa, han dejado hijos, han dejado mamá. ¿Pero cómo le envían? Exactamente. Entonces, hay empresas que van vía Colombia. No, o sea, no envían directamente a Venezuela, sino envían a Colombia. En Colombia cambian los dólares a bolívares, porque no llegan dólares a Venezuela, ¿no? Sino lo que llega a Venezuela son bolívares y el dólar se queda en Colombia, ¿no? Hay empresas formales, pero sobre todo hay empresas no informales, sino empresas que funcionan en base a la confianza, ¿no? Entonces, gente que hace ese trabajo sin ninguna garantía formal, legal, y solo basada en la confianza y opera bajo las redes, ¿no? El WhatsApp, el Facebook, el Instagram, este tipo de conversaciones, y así funciona, basada en la confianza, porque un venezolano no tiene para pagarle comisión a una empresa formal y luego no puede enviar, como usted dice, a un banco porque se lo van a confiscar. Entonces, la confianza, como dicen en las ciencias sociales, es el lubricante de la vida social. O si no, lo envían a través, como está leyendo una revista, a través de Chile, a través de las famosas cajas salvadoras que vienen con provisiones. Podría ser, digamos, hay distintos mecanismos, pero sobre todo funciona a través, por ejemplo, en Gamarra hay 2 o 3 agencias. ¿Hay agencias de Gamarra para venezolanos? Para venezolanos que envían remesas, que envían unos $20 al mes, que para nosotros no significa gran cosa, pero $20 en Venezuela es una fortuna, ¿no? Usted puede vivir 2 meses con $20. Y en el WhatsApp hay agencias de tipo de cambio, que usted le comunica a la persona, mira, ¿dónde te deposito? Y esa persona inmediatamente hace la comunicación a Colombia, ¿no? Para luego derivarse a... José, muy interesante lo del libro, muy interesante la conversación. Sí, podemos seguir hablando de Seguramente. Venezuela y muchos temas también sociales. ¿Este libro dónde lo encuentran? ¿Depende en el fondo de la misma universidad? Sí, por ahora lo pueden descargar de la página web de la universidad. También. Sí, descargarlo de la página web de la Universidad Ruiz de Montoya. Van al fondo editorial y ahí pueden descargar la versión completa del libro. El libro lo vamos a presentar la última semana de febrero. Ahora el 12 de febrero se presenta en Comillas, en Madrid, en la Universidad Comillas de Madrid. Y nosotros lo presentaremos a fines de febrero acá en Lima. Ya les comunicaremos la fecha exacta. Muchísimas gracias. Hay que estar ahí presentes y es un buen tema para investigar y analizar. Sobre todo creo que del Estado peruano, si tiene que probar alguna modernidad y alguna dignidad frente a los derechos humanos, es ver políticas que busquen integrar a estas 650.000 personas que ya están en el país, ¿no? Entonces tenemos que ver
qué políticas se pueden diseñar para que estos chicos puedan estudiar y para que sus papás se puedan emplear dignamente en la economía formal. ¿Y tú qué opinas de una pregunta de este presidente del Parlamento venezolano que él va a asumir las funciones de presidente, ante algunos países quieren que lo apoyen? No me acuerdo Digamos que es una cuestión más simbólica, ¿no? Claro. Digamos una cuestión más de dignidad. Evidentemente Maduro tiene todo el poder en Claro. este país, pero eso no lo hace legítimo, ¿no? No, pues. Es un gobernante que ha llevado pues, al descalabro total. Es un dictador, se puede decir. Es un dictador, efectivamente, y hay un descalabro, y hay una hipoteca del país frente a otras potencias. Aunque él se queja de la potencia norteamericana, pero está hipotecado a otras potencias, ¿no? Entonces, ¿Y la inflación de cuánto es? De 1.700.000. Entonces, ya. los peruanos que hemos Imposible. pasado los años 80 sabemos que la inflación pues pulveriza cualquier salario, no hay forma de progresar con esa economía, ¿no? Esa Por economía. eso los peruanos salieron en los 80 y por eso ahora los venezolanos salen de su país a esta parte de Sudamérica, ¿Y ¿no? los venezolanos regresarán a su país? ¿O no Mire, como algunos peruanos que se quedan ya a vivir? Los testimonios que hemos recogido Ya. señalan que casi ninguno se quedaría en el Perú. Porque recuerde usted que Venezuela medianamente ha sido uno de los pocos países, unos pocos estados en América Latina en tener lo que se llama el estado de bienestar, ¿no? Un venezolano cuando va a una consulta médica aquí en el Perú, le parece extraño que pague una consulta. Sí. Y le Bueno. parece mucho más extraño pagar por el medicamento. Porque allá en Venezuela tenían la consulta gratis y el medicamento gratis, porque había cierto estado de bienestar, ¿no es cierto? ¿Le parece raro que en un colegio público aquí se pida cuota por el aniversario del colegio, por el desfile, por el cumpleaños de la Miss, por el Día del Padre, por el Día de la Madre, por el paseo? Entonces un venezolano no puede pagar esos adicionales. Claro. Entonces le parece raro porque allá la educación era exactamente gratuita, ¿no es cierto? Pero hay un pequeño problema también ahora, ¿no? Porque muchos de los jóvenes que están acabando ya el colegio secundario acá en Lima, en Perú, o en cualquier otra ciudad, Claro. quieren acceder a la universidad, porque bueno, es digamos la aspiración natural. Y la Universidad de Venezuela es pública. La universidad es pública, pero acá en Perú una universidad le va a tomar cursos como Historia del Perú, que estos muchachos no han estudiado los nunca. Cursos generales. Cursos generales como por eso no pueden asimilar los cursos cuando vienen a... Y los costos de admisión, los costos de pago, y además lo que podrían aspirar es una universidad pública, Claro. porque una universidad privada... Y es se va a mucho hacer- más difícil de entrar. Exactamente. Y luego el tema de los documentos, ¿no? También. Un venezolano, eso me gustaría decirles, que los venezolanos en realidad no han migrado. Entonces, En realidad los venezolanos han sido desplazados, han sido expulsados por unas condiciones indignas que hay en ese país. Entonces llegan acá sin documentos. Mira, si Claro. un venezolano sale sin pasaporte, no es posible pensar pues, que venga con su título, con sus documentos, con sus certificados apostillados, si no tienen tiempo ni dinero para un y documento. tampoco puedes apostillarlos allá. Porque todo el mundo todo el mundo ha migrado, ya Claro. no hay ni empleados públicos. Entonces, pedir documentos es un poco raro, ¿no? Hay que ser un poco creativos para afrontar este Y fenómeno. hay que ser un poco más flexibles de repente para las cosas acá en la ¿no? política peruana. Exactamente. Eso, Tema de de eso división. ya la política pública. Por ello, pues. Bien, José Keklin, muchísimas gracias por A estar usted acá. por la invitación. El éxodo venezolano entre el exilio y la inmigración es un libro que se va a presentar muy pronto en el Centro Antonio Ruiz de Montoya. Sí. Y Y que lo- pueden descargar. Pueden descargarlo gratis en PDF en la página de la misma universidad, Exacto, en el fondo editorial. en Fondo Editorial. Muchísimas gracias. Y A es muy usted. interesante hablar contigo y me imagino que podremos hablar de otros temas más adelante. Seguramente. Seguramente. Muchas gracias y ya venimos la próxima semana con más Cuadra 3.